Ujú. No se prendiera. Oye, está Oye, prendido. oye, ¿Está prendida? está prendido. Ah, ¿No yites? hiji. Todo listo. Bueno. 14. Gracias, bendito Dios. Gracias. Nos permites reunirnos nuevamente y entendidos de que pues tú estás en medio de nosotros, porque si tu palabra nos lo enseña. Te pido por las personas que pues ahorita estamos aquí reunidos y por los que más adelante se van a conectar o van a llegar, para que bueno su tiempo de llegada pues no sea muy largo y tampoco haya impedimentos ni obstáculos. Y por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que seas tú quien está hablando en todo tiempo y nosotros reafirmando tu palabra, lo que tú nos estás hablando, enseñando a nuestras vidas y no dejarlo en saco roto, sino ponerlo por obra, Dios. Que esto aproveche nuestras vidas, igualmente pueda permear a las personas que tenemos a nuestro alrededor y primordialmente a nuestras familias, que sería pues nuestra primera responsabilidad, y de ahí en adelante pues a amigos, vecinos, a las personas que tengamos la oportunidad de pues predicarles este evangelio y compartirles las buenas nuevas que han llegado a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos habíamos quedado en los deberes cristianos, ya los habíamos visto. Ajá. Y ahorita vamos a ver a los débiles en la fe. Esta es verdad que no te ocupamos. Pero voy a escuchar, pero no voy a escuchar. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Buenas noches. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Entonces, Así que los que son... Enredoso. Sí, ¿verdad? ¿cómo? Que está un poco enredoso. Ok, hablamos de débiles en la fe, por ende hay fuertes en la fe. En la iglesia, en la iglesia me refiero no al lugar donde nos congreguemos, sino en la iglesia me refiero entre cristianos, entre hermanos, entre los que profesamos la misma fe. Entre nosotros van a existir muchísimas diferencias, unos más que otros. Oh, mira. Es que ya no me supiste. Unos más que otros. Y aquí, por ejemplo, estábamos, bueno, en aquella época lo que se estaba refiriendo era a los judíos. Los judíos tenían una dieta estricta de ciertos alimentos que sí podían comer y alimentos que no podían consumir. Aquí vimos que los judíos vivían en el primer pacto, o sea, el pacto que había hecho Dios con Abraham. Y con Moisés y con el resto de los patriarcas. Entonces, ellos se abocaban a cumplir esos mandamientos. Cuando viene Cristo, nos entrega el nuevo pacto. Un pacto, pues, en el cual hay libertad. ¿Se acuerdan que cuando se refería hacia los gentiles, pues solamente, pues, dentro de las cosas que se dieron, muchos judíos querían que los gentiles se circuncidaran y que hicieran las cosas de la ley. Y de ahí se generó como que un gran alboroto. Pablo tuvo que ir a hablar con los ancianos para definir cuál iba a ser la situación de los gentiles, y lo único que pues se les aconseja o se les prohíbe es abstenerse de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, que no hagamos esas cosas como creyentes. La circuncisión pues ya viene como a segundo plano. ¿Sí vamos bien? Ese es el mismo. Ajá, ahora, imagínense en el caso, por ejemplo, de Armando y yo. Yo ya llevo más rato conociendo del Señor, o en este camino que Dios nos mandó, que Armando. En algunas cosas, pues yo ya considero que no son tan relevantes como las consideraba en un principio, pero a lo mejor para Armando se vuelven muy importantes. Como por ejemplo, no trabajar los sábados. O sea, que él diga, no, yo quiero guardar el sábado. Para mí no es relevante. Entonces, si yo me pongo a discutir con Armando de esta situación, de si lo guardamos o no lo guardamos, pues a lo mejor debilito su fe. Otra cosa, que si, ¿qué será bueno? Que si me puedo ir de antro o no me puedo ir de antro. Para mí irme de antro, pues es como que qué convivencia tiene la luz con las tinieblas. Entonces, esa es una situación diferente porque va en contra de la doctrina del Señor. No sé si me explico. Pero por ejemplo, Ahí sí requeriría yo pues de aconsejarlo, de guiarlo, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos en común es, por ejemplo, que si yo voy a su congregación o no voy a su congregación. A lo mejor porque pues para Armando es muy importante, entonces pues hay que ir o no hay que ir. O sea, el chiste no es que por causa de lo que yo crea o no, yo no crea, voy a hacer o a poner como que en menos a mis hermanos. ¿Me explico? O sea, hay gente que, por ejemplo, en lo personal a mí me critica porque no tengo una congregación como tal. Mi congregación son ustedes. O sea, y lo que establece la palabra es que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Cristo está en medio de ellos. Eso es lo que Dios puso en mí. Hay gente que me critica por eso. Pero bueno, aquí vemos en el 7 que dice, ninguno de ustedes vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí la pregunta es, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es que él no va a la iglesia donde yo voy, es que él no hace lo que yo hago, es que él no... O sea, somos muy dados a esa parte, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de ustedes dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Volvemos a la parte de los judíos y de los gentiles. Imagínense que yo soy gentil y me estoy echando mis carnitas, pero viene mi hermano en Cristo que fue judío y él considera que las carnitas pues no son. Para evitar un pleito entre él y yo prefiero mejor dejar de comer carnitas. ¿Me explico? No es que esté mal comer carnitas, sino que a mi hermano le parece mal que yo coma carnitas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos manda Dios es evitar ese tipo de contiendas, o sea, lo que dice en un principio, reciban al débil en la fe. O sea, esta gente es débil en la fe porque todavía se sostienen en las cosas que se deben o que no se deben hacer, o las que piensan que se deben hacer. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Es que yo opino que sí se debe diezmar y el otro opina que no se debe diezmar, entonces ya no discutamos y peleémonos y ya no me hables porque yo sí digo que sí se debe diezmar. No me voy a meter en esos rollos, o sea, yo sé que para ese es un tema delicado para algunas personas, no va a ser para mí una ocasión de pues separarme de ellos. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ajá, o sea, por ejemplo, lo que decíamos, el judío no comía de todo. Se reservaba comer para agradar a Dios. Pero yo tengo libertad porque sé que tengo libertad en Dios para comer de todo. Porque tú no le ves prioridad a eso, no le des... Excepto el amor. Exacto, o sea, porque es lo que nos recomienda, lo que nos dice Dios, o sea, de abstenernos de sangre, de ahogado y de fornicación. Pero hay unos que sí tienen esa... Y hay unos que de verdad, o sea, se guardan de todo ese tipo de cosas. Que en este caso son los judíos. Daniel, Sí. ahí todavía se me enreda poquito eso de sangre y de ahorcado. Ajá, por ejemplo, nosotros no debemos tomar sangre. Ya ven que hay muchos lugares, incluso, bueno, en las corridas de toro, incluso ahí se sirven vasitos de sangre recién salida del pobre animal. La moronga está hecha de sangre, eso no lo debo comer. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Exacto, porque de la sangre mana la vida, o sea, ese es como que el principio de todo. Acordémonos que es lo más importante que Dios tiene, o sea, es lo que tiene gran precio. Entonces, comernos eso es como considerarlo como otra cosa más, no darle la importancia que tiene. ¿Sí? O sea, oye, si lo hacemos, entonces pecamos. Sí, claro. Estamos pecando. Cuando yo, por ejemplo, pues vamos a hacer un cabrito, ¿no? ¿Qué le hacen al cabrito? Pues le abren aquí el cuello, ¿no? Y dejan que toda la sangre salga. Eso es lo correcto de hacer. Sí, que se desangre. Que se desangre. Hay gente que agarra los pollos y les tuerce el pescuezo y los ahoga. Esos son ahogados. De esos no hay que comerlos porque toda la sangre debe fluir al piso. O sea, se debe tirar. Eso es bíblico, pero hay Ujú. que Al ratito lo... Sí, porque eso es bíblico, ya lo leímos. ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí. No nos escucha. No escucha bien. Ya. ¿Ya mejor? Ya se liberó. ¿En qué te quedaste? ¿Sí escuchaste o en qué se quedaron? No, nomás escuché lo de la sangre y ya lo de... Que no hay que comer moronga porque de ahí mana la vida. Sí. Eso es vida, o sea, para Dios. Tiene un valor importante para Dios. Entonces, pues no me voy a echar mis tacos de moronga porque quiero agradarle a Dios. Hay por ejemplo, quien agarra el pescuezo de la gallina y le rompe el cuello y no sale la sangre. Eso es ahogado. Sí. Entonces la sangre tiene que vertirse en el piso.
O sea, tiene que caer a piso, o sea, se derrama, se pierde, pues. O sea, yo no voy a hacer nada con ella. Ni sacrificios, ni rituales, o sea, yo me voy a comer ese animal, pues toda la sangre que mejor se pierde. Y fornicación, pues ya vimos que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esas son las recomendaciones que Dios nos da a nosotros los que no somos judíos. Los judíos vivían bajo muchas reglas, muchas. Que si me como esto, que si no me lo como, que si es kosher, que si está santificado, que si es puro, o sea. Entonces, imagínense una reunión de un judío y yo. Aquí de hecho en la escuela, en mi cumpleaños, cuando estaba, creo que fue cuando nació Romina, que andaban en Gringolandia, una amiga trajo a un judío a mi fiesta. Y, y fue muy raro, porque a él lo iban a saludar mis amigas y él las alejaba. Es que no beso a las mujeres. Y la sacaba de onda, o sea, yo sentía que ellas se sentían mal por haber sido rechazadas. A mí me dio una bendición padrísima. Daniel, que Dios te bendiga, pero así bíblica el asunto. Comió mi comida, que no es kosher, o sea, porque para ser kosher, bueno, la característica de kosher, si se fijan en algunos productos, tienen como un simbolito hebreo, una figurita hebreo que dice kosher. Eso significa que el alimento está bendecido y cuenta con la preparación sanitizada y tiene de higiene. Todas las reglas de los judíos para que puedan ser consumidas por ellos. Sí, porque no comen los judíos cualquier cosa. Pero mi comida no era eso. No es que mi comida esté sucia, ¿no? Sino que no tiene tanto cuidado. Tiene la certificación. No tiene la certificación y un rabino vino a orar por los alimentos. Entonces, imagínense que dos creyentes en Cristo, uno judío, ex judío, y yo, convivamos. Obviamente vamos a tener diferencias. Él me va a decir, oye Daniel, no te comas eso. Entonces, sí, yo me lo quiero comer. Eso va a generar como un pleito, va a generar ok, para llevar la fiesta en paz, pues no me lo como. O sea, yo tengo libertad de comerme lo que yo quiera. Es, por ejemplo, el ejemplo que siempre el más claro les puede quedar, es la polémica entre si los cristianos pueden tomar o no pueden tomar. O sea, vino. Sí, unas chelitas. ¿Pueden o no pueden? Sí. Armando dice que sí. Bueno, Pueden, pero no deben. Pueden, pero no debe. Y hay otra opinión. ¿Ustedes qué opinan, Fidel? pues a lo mejor si está solo se puede echar una en la comida. Sin que nos vean. Y si no, no, porque hace caer a su hermano. Ok. Que si su hermano era alcohólico. Dentro de la iglesia vemos este tipo de controversias, que si se puede o no se puede. En lo personal, o sea, mi opinión personal es que sí se puede, como bien decía ya que todo con moderación es bueno, ¿no? ¿O no dijeron eso? ¿O lo oí de más? Ok, en mi caso, yo sí me tomaba mis micheladas. Cervezas, 2. Micheladas, 2. Así, por ejemplo, en Nayarit, muy sabrosas. Creo que era León la que me tomaba. La Pacífico. Una Pacífico, exacto. Y para mí estaba bien, hasta que me dijeron que no se veía bien. Que yo, así que igual les daba clases, no se veía bien que yo, el maestro, me estuviera echando mis micheladas, porque no sé por qué razón, ¿no? Pero no se ve bien. La persona que me dijo que no se ve bien, yo entiendo que es débil en la fe. ¿Me explico? O sea, yo no tengo ninguna restricción de parte de Dios para que me diga, no tomes. Pero entonces tomo tomo la decisión de no volver a tomar cerveza.
por causa de los débiles. ¿Ok? Es mi decisión. Dios no me lo prohíbe. Yo tomé la decisión de abstenerme de todo tipo de micheladas, cervezas y demás cosas por esa razón. Porque sé que hay gente que es de testimonio, de una fe débil. Y lo que menos quiero es afectarlas o que no crean en Dios por causa de mí. O sea, que piensen, ay, mira, el borrachito ese. O sea, yo lo que quiero evitarme es esa parte. Entonces, para evitármela y que me vean alguna vez tomando chela, pues no la tomo. Oye, Daniel, ¿qué fue? Me imagino la actitud que asumió Pablo cuando dijo que no, a pesar de que él tenía derecho a recibir de las ofrendas, él no tomaba para que no fuera motivo para que anduviera diciendo que otros débiles en la fe cayeran y dijeran que pues... Ahora este se mueve por lana. Ajá, exacto. Exacto, entonces esta es una decisión propia. Lo que nos está diciendo aquí en el 15, pero si por causa de la comida, la bebida, llámenle como quieran, pero si por causa de la cerveza, vamos a verlo así, tu hermano es contristado, o sea que por ejemplo me ve alguien tomando y dice, chatelas, yo que tenía en otro Ahora, concepto. aclarando el punto de que es, como dices, 1, 2, no que seas un borracho, que es Claro, una cosa muy diferente, ¿no? Sí, por eso decía, con medida. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí pasa, bueno, tengo una amiga que le doy discipulado los lunes. Ella iba a una congregación, la verdad nunca supe qué fue, o sea, ella nunca me supo decir de qué tipo era, pero un día el pastor pues, se levantó y empezó el regaño duro. Tenía razón, o sea, estaba hablando de situaciones con el diezmo y con las mujeres que necesitaban llevar falda y un velo para estar ahí, si no, que mejor le llegaran. Oye, Daniel, eso que dijiste está muy bien porque el alcohol es una tentación. Primeramente se toma uno, yo que fui borracho, te voy a decir que se toma uno, una, después se toma dos, y el mismo cuerpo va pidiendo y luego te tomas tres y así le vas subiendo. Entonces yo creo que es como torear al diablo, ¿no? Exacto. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues mejor me abstengo. Sí. Aquí, por ejemplo, Yo voy a opinar así, mira. ¿cómo? Te voy a decir esto, al hacer eso, al tomarte tu cerveza, y si hay alguien quien te diga algo por lo que hiciste, tu contestación debe ser la que dio Cristo cuando defendió a la mujer. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No, porque es entrar como lo que dice aquí en el principio, contender. O sea, en el 14.1 dice, reciban al débil, pero no para contender sobre opiniones. O sea, yo no voy a contender si está bien o está mal. O sea, porque al final de cuentas, si no tomo, no me quita nada. Si tomo, pues tampoco. O sea, yo no voy a contender con el débil en la fe en ese aspecto, porque lo voy a alejar. Y lo que menos quiero es alejarlo de este camino. O sea, que camine y se vaya fortaleciendo, entonces su forma de pensar va a cambiar porque se va a volver según la forma de pensar de Cristo. Les mencionaba el caso, por ejemplo, de hay pastores que prohíben cosas y está bien en el aspecto de que pues es su iglesia, están ahí, pero no por esos detalles yo voy a hacer perder a la gente, porque bueno, en este caso mi amiga decidió ya no ir, porque pues no tenía falda, bueno, sí tenía faldas, pero no las que ellos avalan, por ejemplo. Entonces, por cuestiones religiosas, alejo a la gente.
por mi religiosidad. Entonces aquí lo que tiene que prevalecer es el amor antes que la religión, porque la religión no salva a nadie. El 16 dice, no seas pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no se trata de eso, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que con esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Por eso dice el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por ejemplo, el clásico, a mí en un principio siempre me preguntan, ¿es pecado tal cosa? Si lo estás pensando, es que sí. O sea, el hecho de ya preguntarlo, tú ya tienes la respuesta. Por ejemplo, bailar. Hay cristianos que creen que bailar no tiene nada de malo. Hay otros cristianos que creemos que bailar pues no es lo mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mover el bote o no mover el bote? Depende, es pegadito, ¿no? Opinan lo mismo que el alcohol. Por ahí escuché la definición que el baile es un movimiento vertical de un deseo horizontal. Más o menos por ahí va. O sea, el baile, Dios dijo que bailaran como locos, como lo hacen los cristianos. Y ahora está peor el baile moderno. el baile en su mayoría tiene el propósito de conocer a la muchacha, ¿no? De tocarla, o sea, de tener una intimidad en una parte pues socialmente aceptada. Ahora, si yo soy cristiano y pues me ando metiendo en los guateques, en los antros, en las discos, pues no tengo nada que hacer ahí. O sea, no me edifica en lo absoluto. Entonces, este es un tema controversial dentro de la iglesia. Es que a mí me gusta mucho bailar. Y hay gente que dice que baila para Cristo. Pues eso no lo pongo en tela de juicio. Por eso, ahora, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por ejemplo, si ese cristiano aprueba que bailar está bien, pues él no peca. Pero si, por ejemplo, dice, chin, bailar está bien o está mal y empieza a dudar, entonces ya pecó. ¿Me explico? Sí. O sea, cuando Y también entra- depende del baile, ¿verdad? pues en su mayoría, pues todos, o sea, pregúntame qué canción quiere y Por todas ejemplo, hablan de vamos- sexo. Un baile regional no se ve muy Podría ser. nomás como para pasar el rato, ¿verdad? El baile de los... Ya cuando hay contacto ya es otra cosa. Sí, un danzón de cartoncito de cerveza. ¿De qué se acordaron? No, el chiste es bailarse un chachachá, un danzón, un mambo. Mm, Pues como les decía, o sea, incluso hay que analizar también lo que se canta, las letras de las canciones. No te metes con mi cucu, pues no es muy Ya no. muy santo que digamos, ¿verdad? O sea, tiene una connotación, tiene una intención, tiene una razón de ser. Sí. Qué bellos son tus celos de hombre, pues la mujer está saliendo de la cama del susodicho. Y así, o sea, podemos enumerar un sinfín de canciones que al final no edifican. Ese es el problema. Sí.
Y ahorita, por ejemplo, lo que nos interesa es la edificación de la iglesia, no de la carne. La edificación en Cristo. Sí. ¿Quedó Sí. claro esto? La debilidad en la fe. Dice el 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las quejas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que nos decimos fuertes, tenemos que soportar a los débiles. No hacerlos caer. Y no agradarnos a nosotros mismos. Porque si por mí fuera, yo estaría aquí pues en una hamaca con un coco loco de vodka. Ahorita, mientras les enseño. Y aprendemos más. Pues no sé ustedes, pero a lo mejor ya andaría desvariando. Pero no se trata de agradarme yo. ¿Me explico? O sea, no se trata de ver por mí, sino en este caso, que les toca a ustedes. Díganme, ¿cómo entiendes Sí. soportar por los débiles? O sea, soportar que, por ejemplo, si tú tienes ganas de, estás en una fiesta y quieres tomar y tú te aguantas. No, ¿Eso no, soporta? no. Soportar, de soporte, de Exacto, o sea. no de soportar de que Ay, no viene exacto, sino de como de afirmar, de sostener. ser un soporte, un apoyo. Pues. Ujú. Un ejemplo también. O sea, que eres un ejemplo de Sí, lo o que sea, no se debe exacto. hacer. Más bien es eso, ¿no? Un ejemplo. No, o sea, ¿No? por ejemplo, en tu caso, ¿qué vendría siendo así tu debilidad? Vamos a, no sé, el baile, por ejemplo, que te gusta mucho el baile. Entonces, no, mira, no conviene por esto, o sea, te estoy dando el soporte. O sea, con el conocimiento, digamos, que yo ya tengo, o que Dios nos ha dado, o a los fuertes en este caso, que les llama, vamos a soportar, o sea, darles fundamentos a los débiles, para que se entienda esto. Sí, para que lo entiendan. Y Porque soportar eso, ahora o sea, se vuelve como la misma palabra de carga, ¿no? tolerar. como carga. Como carga. Bueno, sí, también tenemos que cargarnos los unos a los otros, pero no así. Entonces, los que somos fuertes, o los que nos decimos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, si a nosotros nos lamentan, ¿se prenden? Que levante la mano el que le enoja que se lamenten. Muy bien, hermano. Sí. Ah, sí, pues ahí les voy. Cuando alguien se las mienta, entiendan, no se las están mentando a ustedes. No es contra ustedes, es contra Cristo. Si realmente hemos nacido, si realmente estamos en Él. Él es el que recibe eso, no yo. Y entonces cuando algo así ocurre, quien toma cartas en el asunto es Él, no yo. Uh-huh. Sí. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿A ustedes ya les habían explicado? No. ¿Estoy trabajando sobre tierra que alguien ya trabajó? No. ¿O estamos metiendo la brecha en tierrita dura? Sí. Muy dura. Y con harta piedra. Pero es bueno, o sea, esa es la forma en cómo Dios trabaja, o sea, mete la yunta, o cómo se llama Pala. no tiene un nombre, Arado. el arado, exacto, y el arado empieza a botar todo eso, y eso es bueno, o sea, a lo mejor cuesta trabajo, pero es bueno lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Digamos que es el ministerio de Pablo, o sea, lo que él fue llamado. Por eso Dios le dijo que a les es necesario conocer cuánto les es necesario padecer por causa de mi nombre, porque ir a predicarle a los gentiles no era cualquier cosa. O sea, él recibió mucha negativa, golpizas, vituperios de parte de judíos y de no judíos. Así es, o sea, esto iba en contra de él. Pero aquí dice la parte de los gentiles, o sea, esto les está hablando a los judíos. Que los gentiles, o sea, que recíbanse que nos recibamos unos a otros. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dice, por eso les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Esto qué significa? Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Sí. ¿Lo circuncidaron o qué? Así es, o sea, él nació judío. Entonces tuvo que ser circuncidado al 12º día, creo que les tocaba. O al octavo día. Creo al octavo día. Le tocó circuncidarse y le tocó crecer según esa costumbre de los judíos. Él fue enseñado bajo la ley judía. O sea, todo lo que conforme él creció fue bajo la parte judía. Les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea que, ¿a qué vino Cristo? A cumplir la ley. Él fue el único que la pudo cumplir. Todos los demás fallaron, pero Cristo la cumplió. ¿Para qué?
para que se cumpliera la promesa hecha a los padres, o sea, a Abraham, a Jacob, a David, a todos ellos. Y entonces, ya Dios, desde aquel entonces, ya hablaba de que los gentiles lo íbamos a conocer, que Dios no iba a ser exclusivo de judíos, sino que Dios se iba a abrir también a los gentiles. Y todo esto que leemos son profecías. La primera de las profecías, déjenme ver, bueno, está en un salmo, que es un libro que está, bueno, atrasito de lo que estamos leyendo, pertenece al Antiguo Testamento. También hay otras profecías que están en Isaías. O sea que de todo esto ya se había hablado, que Dios se iba a hablar, se iba a abrir a los gentiles. Y Pablo lo está corroborando. ¿Sí? Sí. Oye, Daniel, aquí dice que los judíos y los gentiles deben de convivir. Aquí dice. No, o sea, no judíos y gentiles, sino creyentes en Cristo. Pero aquí dices eso ahorita, los dos, judíos y gentiles. ¿Lo No. leíste? Por tanto, recíbanse los unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por tanto, O sea, porque el judío no cree en Cristo. Entonces, yo que como, ¿de qué voy a hablar con él? él no cree. Le voy a predicar de Cristo. Entonces, pues, se va a enojar conmigo porque pues, yo soy un vil gentil para él. Pero hay judíos que han creído en Cristo. Sí, sí, algo. Entonces, a ellos voy a recibir. O sea que los gentiles que sí creen en, digo, los judíos que creen en Cristo sí conviven con los gentiles. Pues deben. Porque Son hay, hermanos en Cristo. exacto. Pero como son, ¿Y vamos bien? quizás, Sí. por ejemplo, En el 15 les dice, mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Ah, no, un poquito antes. Espérame. Ajá, el 14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que de ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Con base en la palabra de Dios podemos exhortar o reprender si hay malas acciones de un hermano, ¿no? Ajá, pero ¿de dónde sacas tú que con la palabra? Bueno, pues la instrucción es lo que Dios nos deja, no mi punto de vista, ¿no? Exacto, o sea, aquí lo que dice el 14, están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. pero esa es la palabra. Exacto, el conocimiento es la palabra. Entonces, ¿quién me puede amonestar a mí? De nosotros. Nadie. Nadie me puede decir nada. No, o sea, Nosotros hemos dicho, sí, pero pues nada que edifique. ay, Por ejemplo, si ustedes me ven en una actitud errónea, te lo decimos. me lo tienen que decir conforme al conocimiento de la palabra. O sea, y bienvenido. Con O sea, versículos. exacto, o sea, lo que diga esto, y porque al final de cuentas es lo que dice Dios, no es lo que yo opine o lo que yo crea. Sí. Por eso les dice a ellos, que estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Oye, Armando, pues, creo que la estás regando aquí. Oye, Daniel, ¿qué te parece si, porque como dice la palabra, Pues sí. o sea, eso sería muy edificante, sería muy bueno entre nosotros. O sea, que todos llegáramos a ese conocimiento de la palabra. Dice el 15, mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, aquí lo que estaba demandando Pablo era autoridad. Él tenía autoridad sobre de ellos. Por ende, tenía la autoridad moral de reprenderlos. ¿Sí vamos bien? Sí.
¿No hay dudas? No. Dice, Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Señor, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Ok, aquí ya Pablo se había recorrido todas esas regiones. Ya no había campo que cubrir. Por eso tenía la intención de irlos a visitar. Dice, cuando vaya a España, iré a ustedes en el 24. Espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, se va a retachar. Porque Macedonia y Acaya, o sea, estas eran iglesias de las cuales Pablo fundó. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Que iba a pasar a recoger dinero para ayudar. Ajá, bueno, los de Macedonia y Acaya juntaron dinero para llevar a los santos que no tuvieran pues, una buena situación económica y darles la ofrenda. Esta parte del 27 es muy importante, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, o sea, porque gracias a los de Jerusalén, estos conocieron de la palabra de Dios, por eso son deudores. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí vamos aquí claros o no? Sí. Ok. ¿Ustedes de dónde están comiendo del espíritu? Pues de aquí. De ti. De aquí. De ahí. Ajá. Yo les estoy ministrando de los bienes espirituales. Sí. Entonces, ¿quién me va a dar mi dinerito? Nosotros. Ok, no les estoy demandando absolutamente nada. O sea, para que lo mismo, no se diga que uno trabaja por O sea, eso. no estás demandando nada, pero la palabra dice que lo tenemos que hacer. Así es, o sea, donde ustedes coman, ahí provean. O sea, yo no sé si a lo mejor en algún futuro Dios les vaya a dar iglesia, por ejemplo, lo que dice también la Biblia es que estén sujetos a sus pastores, en obediencia a ellos. O sea, eso es bueno y agradable a Dios, porque ellos velan por sus almas. O sea, como quien tiene cuentas que entregar, chin, y la lana. O sea, ¿ustedes han manejado dinero que no es suyo? Sí. ¿Y a poco no lo cuidan más que el propio? Sí. Sí. Entonces, en esa reciprocidad también deben ser beneficiados en esa forma. ¿Sí vamos bien? Para mí no, el 25. El ¿A 25. qué santo se refiere? ¿Cómo? ¿A qué santos se refiere? El santo, bueno, la palabra santo no necesariamente es un San Judas o un San Hipólito, tantos santos que hay ahí. O sea, no es el concepto de santo que No, bíblicamente santo es todo aquel que es apartado para Dios.
Entonces, que levante la mano el que sea santo aquí. No porque hagamos cosas buenas y casi casi flotemos. Porque dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar los santos. A los santos. O sea, para llevarles palabra a los que están apartados para Cristo. ¿Sí? Todo el que todo el que nace de nuevo recibe el Espíritu Santo y es un santo. ¿Sí? Es que a veces, digo, el término bíblico es claro, pero como uno viene del catolicismo, te imaginas el santo ahí en el nichito y todo eso, ¿no? No, Es o eso. sea, o más bien uno tiene el concepto de que el santo es aquel que es bien bueno Sí, también. y nunca peca. ¿No? ¿Qué hace milagros? Y que ya se murió. Exacto, y que ya se murió, y pues ahora lo hacen una deidad. El santo para Dios, o en la Biblia, es todo aquel que es apartado para Él. Por eso la Biblia dice, o más bien les dice Cristo, sed santos como yo soy santo. O sea, es posible ser santos. Y como les digo, o sea, no es necesario casi casi flotar, porque la santidad nos la da la sangre de Jesucristo, no mis obras. Aquí, por ejemplo, los santos que nosotros conocemos comúnmente son santos porque hicieron buenas obras. Buenas obras, sí. Pero para Dios las buenas obras no sirven. No, y además son santos porque otros hombres los hicieron santos. Así Aquí es. la santidad que es a través de la sangre de Jesucristo, obviamente nos la está dando Dios. Ujú. No es como dices tú, no nuestras obras. ¿Sí está claro? Nosotros somos santos, en pocas palabras. Entonces, el 25 les dice, mas ahora voy a Jerusalén. ¿Cómo? Se ríe porque no se cree. Es que no creen, es que no me está creyendo. Pero es que la palabra santo es apartado del mundo. Ajá. Necesitamos aprender a Bueno, Dios también. la definición, todos los que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, tenemos santidad. No quiere decir que no pequemos, ya lo dijo Daniel, o sea, Sí, claro. pero somos santos, o sea, en el término bíblico, no en el término de los hombres y el que nos han enseñado en el catolicismo, o sea, no tiene nada que ver eso. Eso como que hay que empezar de cero con ese término y entender qué es haber Partes de la Biblia. habernos arrepentido, haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y volver a nacer, ¿no? Todo lo que implica el volver a nacer y somos santos desde ese momento. Por ejemplo, en este caso, en la mañana yo lo que pienso a las 6, a las 7 de la noche, me voy a conectar con todos ustedes para ministrarlos. O sea, esto que estamos haciendo es una ministración. Ministerio. Ajá. Y un ministerio no se los da a los muertos, pues, y podríamos seguir con esos ejemplos. Entonces, lo que va a hacer Pablo es ir a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, ustedes, en este caso, o Dios, como nos ve a nosotros, es como santos. Nos estamos apartando. Nos estamos apartando para Dios. a Dios. Sí. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Cómo? ¿Ya quedó todo claro? Sí. Sí. Mi papá tiene duda, creo. A ver qué. Se quedó- Salud. Gracias. En este 30 les dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. O sea, que nosotros tenemos que orar por ti también. Recíproco. Sí. Saludos personales. Y hemos terminado con Romanos. Saludos personales. Recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y de que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa,
Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplías, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aquí pueden escoger nombres para sus hijos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias en Cristo, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Les saluda Gallo, hospedador mío, y en toda la iglesia les saluda Erasto, tesorera de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Doxología final. Y al que puede confirmarles según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, O sea, aquí tengo yo la duda de qué es diaconisa. una diaconisa. A los diáconos, como la directora, diáconos de la iglesia. Sí, es que bueno, depende de la terminología. El diácono es un servidor. No, vendría siendo como, bueno, hay quien les llama ujieres. También se les conoce como, ¿qué más? Ajá. Diáconos o ujieres o pues no sé, o sea, es que imagínense como la parte cuando llegan a la iglesia, bueno, una iglesia, y alguien pues les indica cuál es su asiento, o los dirige, o los atiende, o si tienen alguna duda, les ayuda. ¿Como un edecán? Ese mero, edecán, esa es la palabra que estaba buscando. En diferentes, por ejemplo, en la amistad se les conocía como edecanes, en otras iglesias son los, ¿qué les había dicho? Ujieres y los diáconos. O sea, al final de cuentas son servidores. Ajá. Okay. Como atender todas las necesidades, pues, a lo mejor del pastor. O sea, por ejemplo, si a mí me invitan a predicar a otro lado y me ponen a un diácono,
ajá, oye, ¿dónde puedo tomarme un buen cafecito aquí en Colombia? Entonces ya me lleva al Juan Valdés. Me lleva, me trae, o sea, Más que te atiende, exacto. te sirve. Y no es también para que pues yo me engolosine, ¿no? Sí, no. ¿Dudas, no? No. Aquí vemos una serie de salutaciones. Bueno, voy a mencionar varios puntos importante. En el 17, les ruego, hermanos, que se que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Conocen ese tipo de gente? Sí. Díganle chusma, chusma. O sea, con esos no se junten. ¿Por qué? Porque las intenciones de ellos es servir a sus propios vientres, o sea, ver su propio beneficio. Hey, yo solamente tengo la verdad. Lo que dice Perenganito no lo escuches. A esa gente aquí le decimos chismosa. Yo les digo de otra forma. En el 15, hay una palabra, perdón, el 16. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. ¿Saben qué es un ósculo? Un beso. Un beso. O sea, entre hermanos, saludarnos con un beso santo, no un beso cochinón. Hay gente que se siente incómoda y en esos me incluyo yo. Pues yo no besaría a Armando. Pero bueno, al final de cuentas, llega un punto de la relación, de la amistad, de la hermandad, que eso te nace. O sea, hay gente que se siente incómoda con eso. Aquí el tipo de relación que tenía Pablo con ellos era de ese estilo. O sea, de verlos y de tener tanto gusto de verlos que pues ya le das su besote. ¿Me explico? O sea, es no tiene nada que ver con la parte... ¿Cómo? Se besaban en la mejilla, ¿no? Así es, sí, totalmente. El asunto es como el beso de un hijo, un padre. O sea, sin ninguna maldad, sin ningún porque por ejemplo yo recuerdo Los mucho, niños todavía tienen esa costumbre así de es. besarse en la mejilla. De hecho ahorita ya es moda entre futbolistas, ¿no? Cada vez es más común. Es moda argentina. Digamos. No, hasta la trompa se lo dan. Los argentinos. Vicente Fernández es judío. Y por ejemplo recuerdo mucho que donde yo iba, te decían agárrale la mano al de al lado y tú charros, o sea, era una incomodidad. Era como forzarte a... No, cuando cantabas alabanzas y abraza a tu hermano y espérate, o sea, no estás obligado a... ¿Me explico? Yo, por ejemplo, no soy de contacto de extraños. O sea, me gusta que me guarden la distancia debida. Pero ya cuando tienes una relación estrecha entre las personas, pues los vínculos se van cerrando. Entonces, aquí te decían, no, que todos somos hermanos. Espérame, pues yo con trabajos lo conozco. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí en el 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola. Pues la escribió Pablo o Tercio. Era el escriba, porque lo que entiendo es que la costumbre que ellos escribían y en todo caso Pablo firmaba, ¿no? O escribía como un mensaje final o así para que vean que de su puño y letra como el secretario. Él había autorizado todo eso, ¿no? O provenía de él esas palabras. Exacto, o sea, era por ejemplo, o sea, obviamente escribir tanto era muy cansado. Entonces por eso tenía escribas y al final, por ejemplo, para que ustedes supieran que era mi carta, yo la firmaba con mi puño y letra.
¿Dudas? Y aquí viene la doxología final. ¿Qué es una doxología? No sé. Teología no lo sé yo. La lectura o algo así. Estaba llorando mi niño. La revelación, ¿no? La verdad no tengo idea. No sabemos qué es la... Del griego, fama u opinión, y palabra o conocimiento, que se vuelve al final de cuentas una alabanza a Dios. Ok. Ujú. Y por eso dice, esto se vuelve una doxología final, y al que puede confirmarles según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. ¿Dudas? No, está bien. ¿Está clarísimo? Claro. ¿Qué opinan de Romanos? Es romano. Tiene mucho contenido, ¿Cómo? que tiene mucho contenido en su texto. Ujú. Nos costó un poquito más de trabajo, ¿no? Sí. Sí. Y pues obviamente aquí estuvimos aprendiendo conceptos nuevos, conociendo un poco más el carácter de Dios, qué es lo que Él piensa, cómo Él piensa, qué es lo que le agrada, qué le desagrada. Y en el entendimiento también de que nos necesitamos como adecuar a lo que estaba sucediendo en esa época. O sea que estamos hablando de judíos y de gentiles, y que bueno, gente que por muchos años profesó el judaísmo, de buenas a primera tenía la oportunidad porque lo hacían con un corazón ferviente o fervoroso hacia Dios, y de repente les platican de este evangelio, y es abandonar sus antiguas costumbres y para volverse a Cristo, a la libertad que Cristo les dio. Un paso pues creo que no es nada fácil para la mayoría de las personas. Pero bueno, en esta carta se nota mucho amor de parte de Pablo para los romanos. Y seguimos con Corintios. ¿Alguien ya lo leyó? No. No, para empezar, ¿nos puedes explicar quiénes eran los corintios y de dónde eran? Ok, los corintios, bueno, en este caso el corintio es el gentilicio, la región es Corinto, estaba ubicada en una región pues bastante estratégica, en el aspecto que era un puerto, donde coincidían religiones, regiones, pueblos, lenguas, o sea, yo creo que sería como Nueva York hoy en día. O sea, donde pues, te encuentras coreanos, árabes, o sea, de tocho morocho. Por ende, la ideología, las creencias, pues, eran más diversas que colores en la cola del pavo real. Es Una mezcla de muchas razas. obviamente pues no era el mejor, digamos, el lugar más propicio para establecer una iglesia, porque
No sé, es a lo mejor como poner una iglesia en la zona rosa. por ejemplo. ¿Sí conocen la zona rosa aquí en México? Sí. Está muy rosa. Está muy raro. Si uno dice, híjole, ahí en esa bola de... Sí, pues hay mucho homosexual. Hay mucho homosexual, Mucho, hay mucha diversión, mucho. hay muchos antros. Entonces, pues a lo mejor la gente que vaya a mi iglesia, pues también va a ser jalada por los otros. O sea, es un lugar, pues, complicado. Pero dice Dios que, pues, nos puso para hacer luz en medio de las tinieblas. Muchas veces uno se pregunta, pero Dios, ¿por qué estoy en este trabajo tan horrible donde la gente es tan grosera y vulgar y pues para que brille Cristo? Porque a ellos es necesario que les alumbre Cristo. ¿Por qué estoy en este edificio tan Cochino. para que alumbre Cristo? Fíjate cómo me... Pues quién Que quisiera llegaron hasta todo. acá. Polanco, pues yo, Sí, yo quisiera. pero me tocó Santanita. Y a mí tanta gusto. ¿Sí vamos bien? Fíjate cómo tiene que ver. Pero desde ahí alumbra hasta Nayarit, Michoacán. Sí, Bueno, entonces vamos a empezar con Corintios. Salutación, ¿sí saben qué es una salutación? Salutación. No. Saludo. salud. Saludos a los nayaritas desde la tierra de aquí del smog y de la Francia. Es una salutación, un saludo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está clarito aquí, ¿no? Nada más fue un saludo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Dudas? No. Aquí habla de dones espirituales. ¿Cuáles son esos? ¿Qué podemos entender? Son capacidades o habilidades que glorifican a Dios, como puede ser el don de la enseñanza, por ejemplo, en tu caso, ¿no? No sé, del domingo en la congregación también el hermano Víctor de Toluca, o sea, un don de la enseñanza igual y del conocimiento de la palabra también. Vamos a brincarnos un poquito, vamos a adelantarnos a 1 Corintios 12. Vamos a empezar desde... Sí, todo el 12. Dice, no quiero hermanos, ¿sí estamos todos ahí? No quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándose como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús, o sea, anatema es pecado. Entonces, otra vez, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Cuando alguien les diga que está hablando de parte de Dios y no diga que Jesús es su hijo y que es Dios, entonces no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es como los testigos de Jehová, Ajá. que ellos te dicen que Jesús es una criatura. Y es una de las partes que también vienen donde nos habla de que probemos a los espíritus. Así es. Para saber qué proviene de ellos y qué no. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es uno. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O como Ken Ham, del que les hablaba, bueno, a Armando. A otro de fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un cuerpo, así también Cristo. Entonces vamos a parar hasta ahí. ¿Cuáles son los dones espirituales? Ok, lo que hablaba Armando en un principio, que era, por ejemplo, lo de la enseñanza, ¿es un don espiritual? ¿O es un ministerio? Un don espiritual. Es un ministerio, la enseñanza es un ministerio, te dedicas a eso. El pastorado también es otro ministerio. El de servicio es otro ministerio. Pero los dones es diferente. Sí, por ahí no lo menciona. Es el mismo Espíritu quien hace todo esto. Por ejemplo, palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. A lo mejor yo tengo palabra de sabiduría, pero mi ministerio es otro. ¿Sí? Palabra de ciencia, ¿qué significa eso? Del conocimiento de Dios. Otro, de fe, de sanidades. O sea, hay gente que ora y la gente sana. O sea, esos son dones que da el Espíritu. ¿Es algo que yo pido? No. ¿Sí? Los puedo pedir. Bueno, lo da el Espíritu. Los Bueno, puedo puede ser. anhelar, pero quien me los da es el Espíritu, como Él quiere. ¿Por qué no tengo el de sanidades? Porque el Espíritu Santo no quiere darme eso, me quiere dar otro. ¿Sí, vamos bien? Oye, pero todos tienen dones, Daniel, todos los santos. Pues deberían. Es por el anhelo que uno pide. Porque fíjate que en la reunión de mujeres que tuvimos el sábado, la hermana que predicó, que habló, dijo que una de nuestras oraciones como mujeres es decirle a Dios cuál es el don que Dios nos da. Pues que se lo pidamos, que Él nos muestre cuál es nuestro don. Que le pidas. Que le pidamos. O sea, es bueno anhelar, pues todos, al final de cuentas, pero pues es Dios el darlos. Pero sí lo debes de pedir. Ajá. Por ejemplo, hay gente que obra milagros de sanidades impresionantes, pero hay otros que se desvían y la atención va para ellos. Aquí el entendido es que todos estos dones no es para que digan, ay, qué fregón es fulano de tal, No, no es para glorificar. para glorificar a Dios. Todo tiene que ser para Él. Entonces, a todos ellos les decía que han abundado en los dones espirituales, no les falta ninguno. O sea, esta iglesia
tenía gente que manejaba a todos. Hay quien es el de hablar lenguas y a otra persona el de interpretar esas lenguas. ¿Sí vamos bien? Sí. Y ahí nomás el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es, bueno, vamos a entender primeramente qué es un espíritu. Bueno, la Biblia menciona el espíritu de este mundo. ¿Ustedes me pueden decir cuál es el espíritu de este mundo? Un espíritu de maldad. Satanás. Ajá, bueno, lo podríamos entender así como un espíritu malo. No. El espíritu se refiere a todo aquello que genera una influencia. Si ahorita, por ejemplo, yo prendo la tele y veo lo que le gusta a los jóvenes, y yo que convivo con jóvenes, qué es lo que ellos hacen o a quienes admiran. Admiran a un tal Justino Castor o Justin Bieber, o a la Miley Cyrus, o no sé, la tipa esta que saca la lengua. Es una sexualidad muy abierta, la moda, los jóvenes, ok, eso es el espíritu que está vigente en este mundo. Uh-huh. Es lo que te mueve, es la tendencia. En nuestra época, o no sé, bueno, la suya, a lo mejor menudo. Era algo que tú seguías, que anhelabas. O sea, en los 80s, me acuerdo mucho, era el éxito, el poder, el dinero, la fama, era así como que lo primordial. Ahorita, pues más o menos lo que percibo de este mundo es eso. O sea, sí, en efecto, es la maldad, los pocos valores, el ataque directo a la familia, la homosexualidad. O sea, todo es lo que se ha ido exacerbando. ¿Ok? No. ¿Qué dijo? Está bien. ¿Cómo? ¿Qué dicen? No, Están hablando entre... está bien. Ok, ahora, dentro de las iglesias también se dan corrientes. Hay algunas iglesias en donde se empezó a manejar la manifestación del Espíritu Santo y caía polvo de oro en la iglesia. Aparecían diamantes y plumas de ángeles en las iglesias. ¿Pero en qué tipo de iglesia? Por lo general en las pentecostales. Entonces, a ver, espérame, yo como pastor no puedo aceptar a alguien que llegue y sí, que caiga el polvo, espérame. O sea, yo lo que quiero o lo que Dios me manda a hacer es seguir la sana doctrina. Yo no quiero que la gente venga aquí porque llueve el oro o porque encuentra diamantes, y yo siempre me he preguntado por qué piden diezmos si les caen diamantes. Pues ya con eso ya lo hicieron, ¿no? Pero pues cae como que mucha onda de eso. Oye, pero eso es real. ¿O estás haciendo nada? O sea, sí hay, Mira, hay iglesias que el diablo es puerco, entonces se pueden manejar de muchas formas, con tal de tener gente cautiva o tener gente metida, porque la gente va por eso. Entonces, el discernimiento de espíritu es eso. Ey, eso no es de Dios. ¿Sí vamos bien? Oh, cuidado, esto no es lo que Dios quiere. Porque no lo dice la Biblia. Porque no lo dice la Biblia, porque el espíritu me está hablando y aquí algo choca. Sí, claro. A eso se refiere el discernimiento de Eso no es espíritus. bíblico, o sea, aunque se vea muy bonito. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Está dividido Cristo? Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes, o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás. No sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí estamos claros? Aquí viene mucho, no, yo soy de la iglesia de Cristo. No, pues yo soy de Amistad Cristiana. No, yo de acá de los... Ah, sí, yo soy de la iglesia de Cristo. Ah, Ay, sí, tú. ay, sí. O sea, somos de Cristo. Es uno. Somos uno solo, un solo cuerpo. No está dividido. No está dividido. Yo soy de acá de Daniel. Ay, sí. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Clarísimo? Sí. A ver, explíqueme. ¿Cuántas veces han oído que si le amarran un listón rojo a la sábila, qué pasa? Que da suerte. Te aleja la mala suerte. Te aleja la mala vibra, te trae la buena suerte. Que da suerte. Que levante la mano quien lo haya hecho. No, yo no. Nosotros compramos. ¿No lo han hecho? Compramos. Si se pasan un huevo, les quita las malas vibras. Ay, yo. En mis tiempos de... Tenemos un santo que da Para limpiar. El de las ventas. No, eso ya. Si lo hicimos, nos lo regaló tu abuelito. No, yo ni me acuerdo. ¿No? Yo consciente nunca hice eso. ¿Quién le puso un hilo rojo en la frente al niño para que se le quitara el hipo? Ah, Camila, que sí se lo hicimos. Y se le quita. No, Hombre, no. A de la Romina, humedad del hilo que le echaron El ojo de venado. tú le hiciste una oración a Romina. No, No es porque Miguel estaba bien bonito de chiquito, dice. Chiquito dice. Le vuelve a echar mal de ojo. Para que no le hagan mal de Ok. Díganle eso a las personas y lo hacen. y lo hacen.
Es una tontería y lo hacen. Pero predíquenle a alguien de Cristo. ¿Y qué nos dicen? Estamos locos. Estás loco. No creo. Las películas de Hollywood es lo que siempre han enseñado. ¿Quién es el asesino serial? El que lee la Biblia. Porque de ahí agarra el versículo y entonces ahí ya le da la pista al detective para... O sea, siempre te dicen que el que lee la Biblia se chifla. Se va. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, nos es poder de Dios. ¿Sí vamos entendiendo esa parte? ¿Cuántas veces no pensábamos que los que nos predicaban en un principio estaban bien locos? Ajá, ¿Y ahora qué opinan? que no, que era mentira. No, pues, mandato de Dios. Por eso dice el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Uno, por ejemplo, se pone a ver el Discovery y de verdad que, ay, no sé de dónde sacan tanta babosada. Pero son sabios, es gente que tiene títulos en Harvard, en Oxford, en las mejores universidades de los Estados Unidos o del mundo, de Inglaterra incluso. Y la gente lo toma como wow. Pero dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La pregunta es, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Que dice que venimos del chango. A ver, yo quisiera que alguno de esos científicos le transfundieran sangre de chango o de puerco. Porque si venimos del mismo animal, pues todos podríamos compartir la misma sangre, ¿no? Pero incluso entre nosotros mismos no es posible. Necesitamos encontrar el mismo tipo. Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Dios no busca al más listo, no busca al que tiene el título en Harvard, no busca al que todo se le pega en la cabeza. ¿Qué busca Dios? Al humilde que reconoce a Cristo en el mensaje de la predicación del Evangelio. Ya se pausaron. Ahí viene. ¿Sí vamos bien? Sí, El 22 dice, porque los judíos piden señales. ¿No han oído gente que les dice, a ver, muéstrame a Cristo y entonces ya voy a creer? Los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estaba predicándole a los ¿de dónde eran? Cuando les habló al Dios desconocido. Al Dios desconocido. En los Hechos, sí, exacto, en Corinto. La primera vez que fue a Corinto. Les decían, a ver, trae una onda nueva, vamos a ver qué nos dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Están re locos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es muy importante, el 25. Porque lo insensato de Dios, ¿qué significa insensato? Todo aquello que no es lógico. Para nosotros, ¿qué es lógico? Pues a alguien que se porta bien le pasen cosas buenas, esa es la lógica. Pero en la lógica de Dios no es así. Por eso dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, no es que Dios sea débil, sino las debilidades, lo frágil, pues, es más fuerte que los hombres. Dice el 26, pues miren hermanos, su vocación, que son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sí entienden esto? Yo escuché el testimonio de un sacerdote, bueno, él es ex sacerdote, estudió, pues no sé qué tipo de estudios llevan, pero bueno, llevan teología, ahí hizo como un posgrado en el Vaticano, viajó por el mundo y todo lo demás. Le dieron una iglesita allá en Guatemala, tenía a cargo pues la diócesis de esa zona, y este sacerdote tenía sus muchachas, sus queveres. Y él cuenta que cuando salía al atrio veía él lo describe como un indiecito así, muy humilde. La ropa no sucia, sino vieja, desgastada. Y lo que le llamaba la atención es que siempre iba como contento. Y lo invitaba a la iglesia, vengas hermanito a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Y dice, no, yo voy a donde se escucha verdaderamente la palabra de Dios. Él tenía un grupo de reunión ahí de los cristianos. Y a él lo que le enojaba es cómo este mendigo indiecito me viene a decir a mí, que yo que estudié, que tengo educación, que él tiene la palabra de Dios. Bueno, un día decide este sacerdote seguirlo, de hecho tenía la intención de matarlo, pero llega a la iglesia, o sea, en la duda de ver qué es lo que hacen. No recuerda exactamente qué pasó, lo único que sabe es que ya habían pasado como 2 horas y él estaba hincado a piso, o más bien tirado en el piso pidiéndole perdón a Dios. O sea, ese indiecito le enseñó a ese sacerdote estudiado quién realmente era Dios. Lo necio de este mundo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ustedes no saben, o sea, yo no sé, ¿tienen estudios de ingeniería? No. Aeronáutica, cuántica. ¿Y qué tal si les toca predicarle a uno de esos ingenieros? Pues tienes el poder, que es la palabra. Exacto, o sea, no va en cuestión de estudios ni de conocimiento del mundo, sino está en el poder de Dios. Dice, aparte, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Un muchacho derrotando a un gigante del cual todos tenían miedo. Por eso ustedes no tengan miedo de enfrentar cosas que pues a lo mejor parecen inalcanzables. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Han oído la frase de que siempre hay uno más fregón que uno? Sí. ¿Y eso en qué posición nos pone? De humildad, ¿no? Sí. Dice el 30, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, queremos sentirnos bien de lo que somos, vamos a gloriarnos en que Él nos conoció, de que Él nos rescató. O sea, eso nos puede llenar de mucho gozo. No de que, ay, tengo un grupo aquí en Nayarit y acá otros en Jamaica. Eso no sirve para nada. Ajá. Tengo una iglesia de 5,000 asistentes. Eso no. Vamos a gloriarnos en que Jesucristo nos rescató. Clamamos a Él y Él nos escuchó. Y nos mostró esas cosas maravillosas que estamos conociendo ahorita. En eso sí nos podemos gloriar. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Proseguiremos con los Corintios, si Dios nos presta vida y nos permite reunirnos otra vez el próximo martes. ¿Ok? Sí. Gracias, bendito Dios. Gracias. De verdad que siempre, Dios, salimos con algo nuevo que tú nos enseñas, que tú nos muestras, a pesar de
En mi caso, de ya haber leído esto, siempre traes un renuevo, traes palabra nueva a nuestras vidas y conocimiento del cual podamos nosotros siempre gloriarte y darte las gracias, glorificar tu nombre y simplemente, Señor, que las palabras no alcanzan para demostrar quién eres tú y lo que has hecho con tu eterno poder. En toda humildad, Señor, con toda, pues, con todo el temor, Señor, te agradezco que te hayas dignado a voltear tu mirada hacia nosotros y que esta palabra nos esté siendo revelada y que no es una revelación de hombres, una revelación de lo alto, de lo sublime, del Espíritu Santo, de nuestro Dios altísimo, justo, poderoso. Te doy gracias, Señor, porque has sido fiel y has cuidado la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y pues que pues no echemos en saco roto lo que estemos aquí considerando, que empecemos a darle prioridad a tu palabra antes que otras cosas. Yo sé que las demandas del mundo son muchas, las familiares también, pero tú dices que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas nos serán añadidas. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Listo.